Ya se encuentra con nosotros y le agradecemos la cortesía, la generosidad al doctor Luis Taís, consultor internacional, analista en temas políticos. Lo hemos invitado para un poco examinar, analizar la situación política, por cierto, delicada. Muy buenas tardes, le agradezco la amabilidad. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entendemos esta situación? Que estamos yendo a una velocidad inusitada. Ayer se dio a conocer estos documentos que llegaron a la comisión conocida como Lavajato. En horas de la tarde ya habían los primeros pronunciamientos. El presidente de la República por primera vez sale y dice: voy a asistir a la comisión. Hoy hay una serie de pedidos, piden renuncias, algunos, otros están pidiendo vacancia presidencial. Un escenario muy parecido al que vivimos el 2000, ¿no? La misma velocidad, la misma presión política. Y lo otro es por qué hemos llegado a esta situación. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar los escenarios no son tan iguales. Porque acuérdese usted que veníamos en el año 2000 ¿Ya? de un gobierno que venía en su tercera reelección, Ya. no sé, en su tercera elección, Así perdón, es. ¿no es cierto? Y se hablaba mucho con todos los síntomas de dicta blanda que había durante esa época, ¿no? Esto es una democracia corrupta, pero es una democracia. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, nos damos cuenta que el presidente de la República, luego de que sale este documento de Odebrecht, en el cual señala que le han pagado una cantidad de dinero, que entre las dos empresas es casi 5 millones de dólares, indudablemente, pues luego que el presidente ha estado negando todas estas cosas, pues queda claro que en primer lugar hay una infracción constitucional, porque el presidente, siendo ministro, ningún ministro puede recibir ingresos económicos de ninguna fuente. Y lo hizo en pleno ejercicio de funciones. Y lo hizo en pleno ejercicio de funciones. Entonces no es que él era privado, él era funcionario público. En segundo lugar, entonces ahí ya hay una infracción constitucional. Primer agravante constitucional. Y una infracción constitucional, pues, y el hecho de haber engañado diciendo que no, haber negado, pues hace que el presidente frente a la opinión pública sea su ética quede muy resquebrajada, con lo cual una de las también de los elementos para una vacancia tiene que ver con la incapacidad moral. Y la incapacidad moral tiene que ver con la práctica de la ética y de los valores. En segundo lugar, vemos también que hay recursos dados a una empresa que es unipersonal, o sea que es de él y más nadie, ¿no? Una empresa de a uno, como dicen, por casi $700,000, ¿no? En donde hay proyectos de Olmos y donde hay proyectos de la IRSA Norte. Así es. La IRSA Norte, como usted sabe, se duplicó el precio. Claro que no en la época de que Kuczynski era primer ministro, sino en el gobierno de Alan García. En segundo lugar, recibieron dinero, 4 millones y tanto, de parte de esta empresa que el presidente ha negado que sea Capital, ¿no? Propiedad de él, que es First Capital, pero donde sí queda claro que es la esposa de él, es socia de la empresa, junto con el gran amigo de él, que es este señor chileno, ¿no es cierto?, de apellido Sepúlveda. Y esto es sobre IRSA Sur. Entonces, y también Olmos, y también la línea amarilla. Así es. Entonces, es cierto que en esa época ya Kuczynski no era funcionario del Estado, pero él sistemáticamente ha negado que estos sean recursos de él, ¿no? Entonces aquí vemos, en primer lugar, lo que podemos colegir de todo esto, es lo siguiente. Primero, este es un fracaso del gobierno de los empresarios y de los técnicos. Porque si nos ponemos a analizar, son todos técnicos, no hay políticos. Entonces se achaca todos los males a los políticos, pero en el fondo, estos son técnicos.
Y los técnicos han comprobado ser tanto o más, digamos, deshonestos que los empresarios, ¿no? Que los políticos. Y también tenemos que es un gobierno en el cual el empresariado ha estado también metido, por lo cual tiene que haber una división en el empresariado también de quienes hacen negocios honestos como deben existir, y hay quienes también no lo hacen, sino viven de los amarres que hacen con el Estado de turno, ¿no? Con el gobierno a analizar un hecho, ¿no? Cuando surgen las circunstancias del 2000 con la caída del régimen de Montesinos y Fujimori, naturalmente la primera premisa era sacar de la corrupción a este sector que se encontraba justamente enquistado en el poder. Han transcurrido exactamente 17 años y lo cierto es que en el Perú hemos estado muy bien, por el contrario, entrando a una vorágine donde inevitablemente toda la estructura del país está corrompida, ¿no? Desde el gobierno nacional, gobiernos subnacionales y otro tipo de entidades. Congreso y, digámoslo claramente, empresarios, prensa y Poder Judicial. Así es. Porque ahí está la gran pregunta. Si Odebrecht tenía toda esa capacidad corruptora o las otras empresas, la gran pregunta que surge es ¿por qué no puede haber penetrado en el Poder Judicial o en el Ministerio Público? Si penetró en las otras esferas, en el empresariado, penetró en la prensa, penetró en cada uno de los ministerios, penetró en los gobiernos subnacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hemos sido nosotros incapaces los peruanos de poder controlar esta vorágine que se ha generado? En realidad, yo creo que lo que ha habido es una anomia, ¿no? Una falta de valores, una falta de una incapacidad de organización de la sociedad peruana, de la sociedad civil, para controlar a las autoridades. Ha habido todo este delirio de crecimiento a no importa qué costo, ¿no? Estos famosos contratos leyes, que lo único que hicieron y que se impusieron durante la época del Fujimorismo, ¿eh? Claro. Los contratos leyes de las APP son de la época del Fujimorismo, no son posteriores. Eso no excusa a los gobiernos de Toledo, ni de Humala, ni de Alan García. Que surgieron con las banderas de la anticorrupción, ¿no? Exacto. Toledo surgió con las banderas de anticorrupción. Humala surgió con las banderas de anticorrupción, ¿no? Igual que Alan García. Así es, ¿no? Igual que Alan García. Así es, ¿no? Entonces, y este gobierno también. Así es. Entonces, todos en nombre de la anticorrupción son corruptos. Entonces, yo creo que aquí el tema no se salva a nadie, porque si empezamos a analizar el tema de los partidos políticos, entonces tenemos el Fujimorismo tiene también sus problemas, porque yo creo que serios problemas. Yo creo que ellos no han aclarado todavía todo el tema de este señor Ramírez, ¿no es cierto? Con lavado de dinero, lavado de activos. Segundo lugar, tenemos el tema de, bueno, el Perú Posible dejó de existir, ¿no? A raíz de la corrupción en la cual ha estado metido el señor Toledo. El humanismo tiene el mismo problema, ¿no es cierto? Y de ahí también, además, mucha gente de la izquierda, entre los cuales está partidos de la izquierda de hoy, como son Nuevo Perú y como son el partido del Frente Amplio, que además han estado metidos con gobiernos regionales de, ¿cómo se llama? Deshonestos. Así es. En Cajamarca, etcétera, ¿no? Santos, ¿sí? Entonces, vemos por allí quién se salva, por favor. Entonces, yo creo que esta es la época en que la sociedad civil tiene que mandarlos a todo el mundo a su casa. Yo creo que hay que hacer un cambio, no generacional solamente, hay que hacer un cambio de la gente que nos está gobernando. O sea, no podemos seguir gobernando con los que se puedan salvar del mal trabajo que hace el Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque imagínese usted, ¿cuál es la figura hoy día? Todos están mal, excepto Alan García. Pero qué cosa. Ahí yo quiero detenerme un poco. ¿Qué cosa? O sea, que es el gobierno donde más obras hizo Odebrecht.
La mayor cantidad de dinero que contrató Odebrecht fue durante el gobierno de Alan García. ¿A usted no le queda duda que recién estamos empezando a conocer todos los grados de corrupción? O sea, a mí me gustaría que el señor Graña se convirtiera en un colaborador eficaz, ¿no? Yo estaría dispuesto a perdonarle que no estuviera en la cárcel. Yo. Yeah. Pero, a cambio para de... que acuse a todos los condenados. ¿Te cree que el señor Graña tiene tanta información como barata? Y además responde más. Y además responde a un poder económico donde hay prensa, empresas. Exactamente. Y un holding, ¿no? Un exactamente. Holding, por eso yo le digo, o sea, ¿qué cosa hizo Susana Villarán cuando le dio una obra a Odebrecht? Le dio una obra a Odebrecht con Graña que estaba en consorciado con Graña y Montero, y de ahí los medios de ese lugar apoyaron la ya campaña. empezaron a apoyar a la campaña. Entonces, bueno, es lamentable lo que pasa en nuestro país. Ahora, es lamentable que la democracia sea tan corrupta como la dictadura. ¿Qué nos quedan los peruanos? Ahora, mirando un poco ya en perspectiva, doctor Thaís, usted ha sido, en su momento, ha tenido una participación como funcionario, y en realidad es una de las pocas personas, y se lo digo abiertamente, que se salva de estas críticas, ¿no? Por la manera, el comportamiento que siempre ha tenido al frente. Yo le agradezco a usted, pero yo también tengo culpa. No, pero... Porque yo también he dejado de decir las cosas que tendría que haber dicho en su momento. Yo también tengo culpa de haber pecado, de haber confiado en gente que realmente no se lo merecía. Yo fui secretario general de un partido político y no exigí más sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Fue por un acto de buena Entonces, fe. Yo le digo, o sea, todos tenemos nuestras culpas, yo tengo las mías y tengo que asumirlas y pido perdón por ellas. Pero, por favor, ya es tiempo que cambiemos. Yo tengo 75 años, yo he estado enfermo de cáncer, yo no tengo mucho tiempo, quiero ver mi país bien, quiero irme con la satisfacción que mi país estuvo bien y que mi generación de alguna manera hizo terribles cosas, pero al mismo tiempo también logró sacarlo adelante. Hay que cambiar las reglas del juego. La corrupción está institucionalizada en el Perú. Ahora, esta regla de juego demanda varias salidas, si se quiere aplicar un poco el marco constitucional. O es la vacancia, o es la renuncia del presidente, ¿no? Entendiendo un poco que el presidente sigue en su laberinto. Hoy en la mañana lo que ha dicho es que hay mucho obstruccionismo, ¿no? Que hay muchas... Y además menciona algo que el Perú está lleno de chismes, dice, ¿no? Entonces, en realidad, lejos de hacer, por lo menos, tener una visión más directa hacia la población, porque más que presentarse ante la Comisión Lavajato, creo que ahora el presidente debería presentarse ante el país, ¿no? Porque en realidad ya parece que es un poco ya, no es ya el momento que acuda a la comisión, porque ya se han conocido una serie de documentos y probablemente se van a conocer más. Perdóneme, esto es un show del de Lavajato. Así es. ¿Qué más se va a preguntar si ya se sabe, están las pruebas puestas? Es. ¿De qué estamos hablando? Claro. Entonces lo que hay que hacer, lo que él tiene que hacer frente hoy día es al país, es a la sociedad, no a los congresistas tampoco. Claro. Entonces... Miremos los espacios. Estamos viviendo una situación bien difícil. Ahora, yo les digo, tenemos que hacer las cosas lo más institucionalmente posible. Yo creo, no sé, buscar una solución que ordenadamente mande todo el mundo a su casa. Y los partidos políticos en reorganización total. Y para una nueva elección, a lo mejor hay que hacer algunos cambios constitucionales, sin ninguna duda, hacer una nueva reelección, ¿no es verdad? En una nueva elección, de todas las autoridades, ¿eh? Y que se pueda presentar quien quiera presentarse. Nada de que tiene que tener 2 millones de firmas, 1,5 millones de firmas, porque eso es parte de toda la sinvergüencería. Se necesita por lo menos $1 para cada firma. Así es. Con voluntarios.
¿Y cuántas firmas tienen? 1.450.000. 1.400.000 como mínimo. Dólares. Pero la organización logística demanda más, ¿no? Y no solamente eso, tienes que tener 3 firmas para presentar, para la que te validen una, más o menos. Entonces estamos hablando de 3,5 millones de dólares. Ahí nomás ya está, ¿quién los paga? Y encima de eso lo que cobran los medios, porque para los medios lo mejor es que hayan elecciones, porque ganan plata como locos. Entonces, ¿qué es esto? Entonces yo creo que tenemos que hacer lo que hizo Islandia. Mandó a todos sus políticos al tacho de basura. O Ucrania. Y empezar de cero. No nos queda otra. ¿Es un salto al vacío? Probablemente, pero ya estamos en el vacío. Ahora, yo lo escuchaba hace unos días en una entrevista donde usted señalaba que hemos perdido la gran oportunidad, ¿no? Hemos tenido una etapa de crecimiento, una etapa donde la economía se posicionó, pero eso no se ha traducido exactamente, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Gran parte de la corrupción ha frenado este desarrollo, ¿no? Entonces, ¿de qué ha valido que en los últimos 3 quinquenios nos hayamos convertido en un país supuestamente estrella, cuando esto no se traduce exactamente en aquel poblador que nos escucha en estos momentos en la zona rural, o eso no se traduce en una mejora de la calidad de vida, ni mucho menos en una sociedad que tenga mayores valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? Nos hemos visto en una nebulosa que hemos creído que estamos en el mejor de los mundos, cuando finalmente poco a poco nos ha ido consumiendo. Fíjese usted, para darle un ejemplo solamente. 3 proyectos del gobierno de Humala. 18,000 millones de dólares. La refinería de Talara para refinar petróleo que no tenemos. La del sur, que empezó costando 1.000 millones de dólares y ahora vale 7.000. 1.500 millones. ¿No es cierto? Y ahora vale 7.000 y todavía nos quiere hacer un juicio Odebrecht por eso. Y el tren eléctrico de 7.000 millones por 37 kilómetros. ¿Sabe cuánto costó construir el canal de Panamá, la nueva esclusa, que permite los barcos más grandes del mundo pasar por allí? Costó 5.000 millones. Y para 37 kilómetros están gastando 7.000 millones. ¿Y dónde están los niños que van a la escuela? ¿Cómo está la situación de nuestra educación? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está? ¿Hay empleo? ¿Cómo está el crecimiento de la economía? ¿Seguimos dependiendo del precio de los minerales? ¿Cuándo vamos a hacer algo distinto? Fíjese usted, los de uno de los países árabes, ¿qué es lo que ha hecho? Ha utilizado toda su renta petrolera para cambiar hacia el turismo. Dubái. Así es. Y hoy día ya no dependen del petróleo. Y nosotros seguimos dependiendo del precio del cobre, del precio del molibdeno, del precio del hierro, etc. No puede ser. ¿Por qué? ¿Dónde están nuestros empresarios? Vienen 3 empresas chilenas aéreas a hacer negocios en el Perú. Y para los peruanos, los empresarios peruanos, ¿eso no es negocio? Ese es otro tema, papel de los empresarios. ¿Cómo ha analizado usted? Porque por muchos años siempre ha habido una suerte de cofradía de círculos cerrados, ¿no? Ahora, con esta situación, paulatinamente se van conociendo todos los supuestos situaciones de corrupción en las que se han visto envueltos, ¿no? Pero no hay un pronunciamiento, no hay una clase empresarial que salga al frente, abiertamente, ¿no? Entonces, ¿cómo Porque analizar? nosotros somos perdóneme el decirlo, ¿no? No todos son así, pero en general somos una clase empresarial felipilla. Queremos que vengan otros a invertir y nosotros somos sus representantes. Somos sus gerentes, nos asociamos con ellos al menor. Eso es. Somos incapaces de ser una clase dirigente. La economía de mercado le deja al empresariado la responsabilidad de hacer crecer el país, la responsabilidad de dar empleo. ¿Lo está cumpliendo? No. Andan llorando que necesitamos, que muchos trámites, que nos quiten impuestos. Perdónenme, durante la época de Toledo que se crecía al 8%, ¿acaso no tenían los mismos problemas que existen hoy día? Así es. Y sin embargo crecieron. ¿Por qué? Porque se decidieron. Entonces,
No me vengan a decir, pues, que es un tema de que no hay suficiente incentivos o que tenemos sectores increíbles que pueden crecer enormemente el país y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque seguimos y porque hay intereses en la minería y porque hay intereses en 2 o 3 actividades en la pesquería, porque es mucho más fácil dilapidar la anchoveta, ¿no es cierto?, que estar haciendo flotas para pescar fuera del país. Entonces vienen otros, los chinos, los japoneses, los cubanos, vienen aquí y pescan en todo nuestro mar. ¿Y nosotros? Pero si no era que este señor PPK estaba negociando con el señor Piñera el uso de los recursos cuando estábamos nosotros, Perú y Chile, en La Haya discutiendo sobre el mar. Pero, por favor, ya no podemos ser hipócritas. Tenemos que decir la verdad y decir las cosas como son. Yo, como le digo, discúlpeme usted esta cosa, pero tengo mucha rabia. No, es entendible, creo que además esto grafica un poco el malestar que se vive en el país, ¿no? Cuando uno logra tomar contacto con la población del interior del país, también, o sea, porque la agenda política del interior del país no es leída de manera correcta por ese centralismo que siempre ha existido, ¿no? Y hoy salpica el tema de la corrupción por un hecho muy puntual, ¿no? Porque se ha ido conociendo paulatinamente, pero no hemos tenido, y ahí quería yo llegar, un Ministerio Público y un Poder Judicial que hayan actuado con diligencia, ¿no? También ellos tienen que... Pero si tenemos al presidente del Poder Judicial dando declaraciones todo el día y no dice nada, y su Poder Judicial, ¿no es cierto?, anda soltando a criminales, narcotraficantes, asesinos, a gente que ¿cómo se llama?, mata mujeres, y los suelta para arresto domiciliario y se ha comprobado que se fugan de los arrestos domiciliarios. ¿Dónde está el Poder Judicial? Papanatas. Y el Ministerio Público administrando información, ¿no? Y el Ministerio Público administrando información, exactamente, selectivamente, como lo está haciendo Odebrecht también. Odebrecht está dando la información que quiere cuando quiere. O sea, estamos en las manos de Odebrecht, nos ha explotado, nos ha robado, nos ha cobrado más, y además ahora se van con toda su plata, porque se van con toda su plata, ¿no es cierto? Están libres de cárcel, Pero eso se lo y encima todavía deciden quién en el Perú cuente, quién no. Por eso es que todos tienen que irse a su casa. En este caso de Odebrecht, eso se lo ha permitido el Ministerio Público, ¿eh? Porque si usted recuerda... Y el gobierno. Así es, se lo han permitido, ¿eh? O sea, tener esa capacidad de negociación o esa capacidad de movimiento se lo han permitido, ¿no? Porque si usted recuerda, ¿no?, puede ser a veces Pero es que salvo honrosas excepciones, claro, los que estudian leyes, ¿dónde van cuando no consiguen trabajo en un estudio importante? Poder Judicial. Así es. Ya. Así son las cosas. Bien, doctor Thais, yo le agradezco la amabilidad de esta invitación. O sea, necesitamos como un juez italiano, como un juez, como ocurrió en Italia, como ha ocurrido en Brasil, como ha ocurrido en otros países, donde 2, 3 personas del Poder Judicial hacen el cambio. ¿Podemos todavía esperar un gesto, por lo menos, de cierta idealidad del presidente Kuczynski? ¿O ya estamos condenados simplemente a que esto sea una ola y no siga arrasando? Pero es que yo creo que, a mi manera de ver, es que ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender del Poder Judicial, va a depender de qué va a negociar el fujimorismo, va a depender de qué cosa es lo que dice la sociedad civil, va a depender qué dicen los medios, todo eso de ello depende. ¿Qué hay que hacer? Me pregunta usted. Sí. La sociedad civil tiene que salir a protestar y mandar a todo el mundo a su casa. Y no podemos esperar ni siquiera un gesto que el presidente salga y les explique al país. Pero ¿qué va a explicar? ¿Con su pizarrita nada, como sí, la que nos explicó el proyecto de Cusco, de Chinchero? ¿Así nos va a explicar? Por favor. Ya hay un crimen cometido, que es cobrar dinero siendo ministro. Eso, independientemente de que haya sido porque estaba... ¿cómo se llama? Dándole limpiando las iglesias. Independientemente de eso. No importa para qué fin cobró el dinero.
Lo importante es que cobró y está prohibido por la Constitución Política del Perú cobrarlo. Doctor Thais, muy reconocido por esta invitación esta tarde. Espero tener No, muchas gracias y discúlpenme ustedes por en esta época en que todos debemos de querernos, llamarnos y ser amigos y qué sé yo. En tiempo de natividad creo, pero no, el país está viviendo, digamos, esta situación de incertidumbre, esta situación de desconfianza, ¿no? Y sobre todo... Es que estamos jugándonos la viabilidad del país, ¿ah? Así es. Y si este país resulta no ser viable porque la sociedad civil tampoco ha actuado, entonces nos merecemos lo que tenemos. No es más. Bien, le agradezco nuevamente.